La palabra de Dios es viva y eficaz, una guía que ofrece dirección, consuelo y sabiduría. Tiene la capacidad de transformar vidas y conducir las personas hacia Dios. Bienvenidos a Por la Palabra, con el pastor Jorge Lucas Escribano. Les bendiga el Señor, qué bendición, qué privilegio Dios me concede de poder hablar contigo en esta hora para compartir un tema importante de la palabra del Señor que precisamente continúa una serie que es de oración. Oración no es otra cosa que hablar con Dios. Y hoy vamos a estar considerando el modelo de oración que Cristo nos presentó. El título de este programa se llama Orando en el nombre del Padre. Y resulta interesantísimo que cuando Cristo estuvo en el monte, en lo que se conoce dando el sermón del monte, le enseñó a la gente diversos temas y habló de diversas cosas que tienen que ver con la vida de uno, su persona, su relación con Dios, la relación con el prójimo. Y cuando habla de la oración, Jesús da unas instrucciones, primero diciendo lo que no deben hacer y después lo que deben hacer. Y cuando expresa en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versos 5 hasta el 15, le enseña a una multitud que la manera y la forma en que ese ejercicio de oración se debe hacer. Así que hay una exhortación aquí a orar a solas. Ese es los primeros versos cuando dice, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por la gente. Dice él, ya les digo que esa es la recompensa que van a tener. Mas tú, y aquí se va lo personal, cuando ores, entra en un lugar privado, dice, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. Y eso es una referencia al profeta Isaías en el capítulo 26 y verso 20, cuando le dicen al profeta, entra en el secreto de Dios. Entonces le dice algo más, le dice, mira, y cuando estés orando, no uses repeticiones y repeticiones y repeticiones como los paganos y los gentiles, que ellos piensan que por su repetir las cosas van a ser oídos. Eso, la palabra ahí lo dice categóricamente. Entonces, después que le dice, no hagas cosas semejantes a ellos porque Dios sabe qué es lo que tú necesitas aún antes de abrir la boca. Hay ese mismo texto que está en la versión Nueva Traducción Viviente, dice, cuando ores, no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlo. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te va a recompensar. Y después le dice, cuando ores, no parlotees de manera interminable como lo hacen los gentiles. Ellos piensan que sus oraciones serán recibidas solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos porque tu Padre sabe exactamente lo que tú necesitas, incluso antes que se lo pidas. Entonces aquí viene lo que se le llama la oración modelo o lo que se nos conoce como el Padre Nuestro. Y de esto hay mucho escrito, hay muchos libros de canciones, himnos, que tienen que ver con esa oración modelo que muchos entienden que es un bosquejo de oración. Y el Señor empieza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, que sea siempre tu nombre santo, que venga tu reino pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Y llego hasta ahí, que es el verso 14, porque después entra a hablar del tema del ayuno.
Una de las cosas que yo veo en este texto que está en el Evangelio de Mateo es que Cristo le habla a la multitud, miles de personas que están sentadas escuchando esa palabra en el monte. De hecho, se conoce como el sermón de las bienaventuranzas, porque empieza con las bienaventuranzas. Después es que entra el tema de la oración. Pero esa misma enseñanza ocurre posteriormente en el Evangelio de Lucas, cuando los discípulos, y le voy a leer la parte que habla en el capítulo 11, el primer verso, aconteció que estaba Jesús en un lugar orando. Esto no fue en el monte donde hubo las bienaventuranzas, esto es un lugar aparte. Dice, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y Cristo le dice, les dijo, porque le habló a los discípulos, cuando oren, digan así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y ahí se detiene porque después entra con una enseñanza para ilustrar la necesidad de orar. Pero yo lo que estoy viendo es que tanto a la multitud como a los discípulos en su carácter privado se les da el mismo modelo de oración. ¿Y por qué esto es así? Porque de acuerdo a los textos, esa oración, ¿verdad? Tiene que ver con el Dios amoroso cuando habla de Padre Nuestro. Vamos a comenzar con eso. Miren, la única fe en el mundo que plantea que Dios es Padre, precisamente es el cristianismo. En ninguna otra expresión de fe, la deidad se revela como Padre. Y aquí usa la palabra Abba, ¿verdad? Y ya de entrada es uno de los primeros nombres de Dios. Es como si fuera un diamante que cuando le da la luz salen muchos colores. Dios es soberano y supremo, pero cuando Cristo nos habla de acercarnos a Dios, ese primer nombre que utiliza es el de Padre. Abba, lo dice en el original de esa manera. Por lo tanto, Dios es amor, lo miro como dice Primera de Juan, capítulo 4 y verso 8, el Padre ama al Hijo, ¿verdad? Por lo tanto, yo me acerco a Dios porque en esencia Dios es amor. Y te invito a que vayas conmigo a Primera de Juan, capítulo 4, para que mires aquí el verso 8, que dice, el que no ama no ha conocido a Dios, y aquí viene, porque Dios es amor. La primera enseñanza, aprendizaje, percepción o cosa que puede internalizar un ser humano en relación al concepto de amor de Dios, lo tiene a través de sus padres, que le manifiestan ese amor. Por eso usted ve que como regla general, uno abraza a los bebés y los besa y los acurruca, dándole lo mejor que uno tiene, expresando el amor. Y cuando yo miro el texto, que Cristo le enseña a la gente a mirar a Dios como Dios Padre y acercarse a Él como Padre, aquí vemos que la oración definitivamente va dirigida al Padre. Tú no oras hacia otra persona, tú no oras al pastor, tú no oras a la Virgen, tú no oras a los santos, tú no le pides a nada, a ningún muñeco de yeso, ni de madera, ni de hierro, ni de oro, ni de plata, que de hecho te lo puedo repasar como lo dice el Salmo 115, el mismo Cristo que vino del cielo nos enseña a orar orando a Dios Padre. La oración va dirigida a Dios. Y fíjate cómo dice el Salmo 115, que hace un contraste entre Dios y los ídolos. Y dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Narices tienen, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. O sea, que está hablando de una cosa que está muerta, inerte, y hablarle a eso es perder el tiempo. Pero no solamente eso. El verso 8 dice,
semejantes a ellos, o sea, así de muertos están los que lo hacen y cualquiera que confía en ellos. Esa expresión de lo que es un ídolo, tú la tienes aquí en el Salmo 115 de la poderosa palabra de Dios. Así que cuando Cristo está hablando de hablar con Dios, de referirse a Dios, vuelvo y lo repito, dice, Padre nuestro que estás en los cielos. La oración, vuelvo y lo repito, va dirigida a Dios. El texto nos exhorta a hablar con Dios, hacerlo a solas como regla general para entrar en esa comunión. Y después que le dice eso, dice Dios Padre, ¿por qué? Porque Juan capítulo 1 y verso 12 dice que a los que creyeron en Cristo, a los que creen en su nombre, se les dio la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando tú aceptas a Cristo como tu Señor y tu Salvador, de criatura, que lo sigue siendo, pasas a ser hijo de Dios. Y ya te coloca en la relación de padre e hijo. La relación de padre e hijo te garantiza unos derechos, te afirma una confianza. Por eso es que se nos habla en otro de los textos que para entrar al reino de los cielos debemos tener la actitud de un niño, ser como un niño que confía en lo que sus padres le dicen. Estamos hablándote de lo que es la oración y te estoy explicando que Cristo ilustra, enseña repetidamente, tanto a la multitud en el monte del Sermón de la Bienaventuranza, como a los discípulos en privado, que la oración va dirigida a Dios Padre, que esa relación entre el que cree, el que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, le da el derecho de ser adoptado. Pasamos a ser parte de esa familia de Dios. Y cuando yo miro estos textos preciosos, vemos que esa oración se dirige al Padre por aquellos que aceptan a Cristo como Señor y Salvador y se les da esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es como el Padre ama a los hijos y Dios es amor, tenemos esa certeza de que nuestro acercamiento es recibido. Lo otro que dice el Señor en esa oración modelo, cuando dice, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Habla de santificado sea tu nombre. Y esa expresión nos exhorta a reconocer que el nombre de Dios siempre es santo. Por eso se nos llama a no tomar el nombre de Dios en vano, a no jugar con el nombre de Dios, porque el nombre es importante. De hecho, a Cristo, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. En otras palabras, mirando esta palabra poderosa, santificado sea tu nombre, esa expresión nos exhorta a reconocer que ese nombre es santo, es sagrado, pero tiene una multiplicidad de significados conforme esa gracia y esa misericordia de Dios. Cuando miramos esto, yo puedo agradecer a Dios, por ejemplo, por el perdón de mis pecados y la liberación del dominio del pecado sobre mí. Por eso es que uno de los nombres de Dios es Jehová nuestra justicia, ¿verdad? En el idioma original habla de Tzidkenu, que significa nuestra justicia. Es la justicia de Dios, que no es otra cosa que el perdón que está accesible a nosotros por medio de Cristo. Cristo es el justo, el que nos da justificación por la fe en Él. Como Cristo cumplió toda la ley, vivió sin pecado, vivió sin cometer pecado. Es el Cordero perfecto que al dar su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí, al morir en nuestro lugar y a nuestro favor en la cruz del Calvario, nos justifica a todos los que creemos en Él. Por eso es que el libro de Romanos lo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo me acerco a Dios porque es mi justicia, el que me justifica, el que sale a mi encuentro por medio de Cristo. Así que tengo justicia no porque yo tenga méritos propios, no porque yo me lo merezca, sino que la justicia de Dios, que es Cristo, se me aplica a mí. Y al asignarme esa justicia de Cristo a mí, como decía Bunyan, finales del siglo XVIII, siglo XIX,
al prender las lámparas de la ley y Dios mirarnos, nos mira a través de la sangre de Cristo y estamos cubiertos. No veo un pecador, veo una persona justificada por la fe en Cristo Jesús. Así que uno de los nombres, Señor, yo suplico tu justicia. Señor, te doy gracias por tu justicia. Señor, te doy gracias por el perdón de mis pecados. Te doy gracias porque saliste a mi encuentro por medio de Cristo y te doy la gloria y la honra. Y le das gracias por el perdón. De hecho, hay uno de los salmos que lo explica bien hermoso cuando dice, oye, qué bien uno se siente cuando es el Salmo 32. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Así lo dice el Salmo 32, verso 1. Y cubierto su pecado. Dice, qué feliz uno se siente cuando tiene el perdón de Dios. Yo te puedo hacer la pregunta, si alguna vez te has equivocado, has cometido un error, has ofendido a alguien, faltaste y no te atreves a mirar a esa persona porque estás avergonzado. Y cuando logras pedir perdón y eres perdonado, ese salmo dice, oye, qué bien uno se siente cuando uno es perdonado. Qué bien uno se siente cuando sabe que Dios le ha extendido su perdón. Dice, mientras yo no confesé mi pecado y me quedé calladito, yo me quemaba por dentro, yo me cocinaba por dentro. Pero dice el Salmo, mi pecado yo te declaré, no tapé mi error y digo, le voy a confesar mis pecados a Dios. ¿Y qué descubro? Que al confesarle mi pecado, Dios me perdona. Por eso Dios es mi justicia y puedes humillarte. Nos humillamos delante de su presencia. Así que parte de santificar el nombre de Dios es reconocerlo como el Dios de justicia, el Dios justo, el Dios perdonador. También tenemos que Jehová le llaman en el original Jehová Kadesh. Y Kadesh no es otra cosa que Jehová el que santifica. Fíjate que ya tenemos un segundo nombre. Primero decirle Dios Padre, pero dentro de ese Dios Padre, al yo reconocer ese nombre, separado ese nombre para entrar en mi relación con Él, veo que además de justicia, acuérdate que es el perdón que recibimos de Dios por medio de Cristo, también tenemos, es el que nos santifica. Santificar es que nos separa para Él. Estamos creados a su imagen y semejanza para tener comunión con Dios, para estar cercanos a Él. Por eso es que en esa manifestación de la poderosa palabra del Señor tenemos la certeza de que el perdón de Dios está disponible y si encima de eso me separo para estar con Él, tener esa comunión con Él, puedo decirle, Dios que me santifica, que me separa, me designa con su plan y con su propósito. Lo voy a decir de otra forma, nadie nace por casualidad, nadie nace por error, todos tenemos un propósito de Dios en la vida. Efesios capítulo 2 y verso 10 dice que tú y yo fuimos creados por Dios en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano para vivir en ellas. O sea, Dios te hizo para algo bueno. Todo está en entrar en comunión con Dios para en esa comunión reconocer que estamos separados para Él y vivir la vida siendo de bendición a la gente que nos rodea. Estar santificado, santificar el nombre de Dios es reconocer que nos separa, que en todo lo que hacemos somos simples instrumentos de Él, en todo lo que tú haces. Así que es una de las maneras de decirle, oh Señor Kadesh, santificado sea tu nombre, el Dios que me santifica. También, fíjate que tú puedes hacer en tu oración una declaración de esos nombres, o sea, usar herramientas espirituales para orar. Y tú le puedes decir, Señor, yo me acerco a ti por la justicia tuya que se me cuenta a mí. Me puedo acercar a ti, como dice el profeta, no confiado en mis obras. Yo no me acerco a Dios confiado en mis méritos porque no tengo ninguno. De hecho, es un lenguaje bien fuerte que usa el profeta, creo que es Isaías, cuando él dice, y mis obras son como trapo de inmundicia delante de la presencia de Dios. Nadie le puede exigir nada a Dios. Es que Dios en su misericordia sencillamente presta su oído a nosotros. Me gusta como lo dice el Salmo 91. Me invocarás y yo te responderé. Contigo estaré yo en la angustia. Te voy a librar y te voy a glorificar. Te llenaré de larga vida y te voy a mostrar mi salvación. Eso se lo dicen al salmista.
en el Salmo 91. Cuando miro al profeta Jeremías, capítulo 33 y verso 3, clama a mí y yo te responderé y te voy a mostrar cosas grandes y cosas ocultas que tú no conoces. Los tesoros escondidos de Dios, los secretos de Dios, te son revelados al entrar en la relación íntima con Él en la oración. Así que cuando tú estés orando, tú puedes decirle, Padre nuestro, fíjate qué interesante, el nuestro es un plural, como que se llama orar colectivamente, como que son varias personas las que estamos orando, porque no es que sea mío, es que es nuestro. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y tú puedes reclamar para tu familia, Padre nuestro, me refiero a mi familia, a mis vecinos, tú haciendo tu oración. Y en esa oración tú puedes declarar precisamente esa justicia de Dios. Gracias Dios por tu justicia, porque se me cuenta a mí y puedo acercarme al trono de tu gracia porque Cristo me da acceso al mismo. Y en esa oración le digo, Señor, yo reconozco que tu nombre es santificado, que al invocar ese nombre tú me separas para ti, para estar en esa comunión contigo. Son cosas que uno le puede decir en la oración, ¿verdad? Porque a veces uno no sabe qué cosas decirle al Señor en esa oración. Así que reconoce el nombre de Dios. Pero en adición a ese nombre de Dios, fíjate todo lo que tenemos aquí. Tenemos también el Jehová Rafa. Rafa es el sanador o Rafa, como dicen en el original. Significa que yo me acerco en el nombre de ese Dios sanador. Está el Dios que me santifica, el Dios que me justifica, pero ahora yo necesito el Dios que me sana. Es el mismo Dios. Son muchos nombres de Dios, pero es el Dios sanador. El Dios que puede poner su mano sanadora sobre mí. Y yo te suplico que tú me sanes. Y vea los evangelios para que veas la obra de Cristo sanando a los enfermos, libertando al cautivo, dándole vista a los cielos, a los ciegos, libertando al que está oprimido por las obras del diablo. Cuando tú miras, por ejemplo, en Marcos capítulo 3, el hombre que tenía la mano seca en la sinagoga, tullida, sin movimiento, y Cristo le dice, extiende tu mano, y lo sanó. Tenemos la mujer del flujo, que camina entre la multitud abriéndose paso, y ella oraba, ella decía, si tan solo yo tocaré su manto, si tan solo yo tocaré su manto, hasta que logra agarrar el borde del manto, y Cristo dice, ¿quién me tocó? Y le dicen, pero ¿cómo que quién te tocó? Si aquí hay un montón de gente encima de ti. Y le dice, no, virtud salió de mí. Dios te está invitando en esta hora que te acerques a Él, al sanador, al que te liberta, al que puede devolverte tu salud mental, emocional y espiritual. No solamente la salud física, la salud emocional, como le pasó al Gadareno. Yo quiero invitarte a que entres a Spotify, busques aquí por la palabra, que mires cómo Dios quiere bendecirte de manera poderosa y que en estos nombres de Dios está el Dios sanador, el Dios que te da salud y sanidad. Invócalo en esta hora. Jehová Rafa, herido por las rebeliones, molido por el pecado y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Estamos hablando de los nombres de Dios y cómo en el Padre Nuestro están esos nombres de Dios ahí. Cuando hablamos de Padre Nuestro, acuérdate de la relación de padre a hijo. Somos hijos de Dios. Tenemos el derecho que nos da esa relación filial de ser hijos de Dios, de acercarnos a Él. Pero ¿cómo se fundamenta ese derecho? En la obra de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Por lo tanto, estábamos viendo que el perdón de Dios se manifiesta hacia nosotros por medio de Cristo. Por lo tanto, Dios es mi justicia y me puedo acercar a Cristo para, como mediador que es, me conecte con Dios y ese perdón de Dios me arropa a mí por medio de la obra de Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y te decía que decíamos, santificado sea tu nombre porque Dios me separa para Él. En esa oración entro en ese secreto, en esa relación tan personal que reconozco esa manifestación de Dios para mí, que me bendice, que me enfoca, que me sostiene, que me cubre, que me guarda. Pero te estaba diciendo que puedes usar esos nombres para
en tu oración según la necesidad que vayan teniendo, irlos invocando. Y te hablaba del Dios Rafa o Yahvé Rafa, que es nuestro sanador. Situaciones de enfermedad, situaciones, pueden ser enfermedades emocionales, que tengas unas ansiedades, que tengas unas situaciones, ataques de pánico, lo que sea. Y tú le puedes decir, Señor, mira, tú sabes mi condición. Y yo reclamo, sanador, sanador por excelencia, que venga sobre mí y que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, mire mi mente y mi corazón. Reclamo mente de Cristo. Reclamo el poder y la gracia de Dios sobre mí. Ese es el Dios sanador. Y te mencionaba Isaías 53, verso 4, que dice que herido por las rebeliones, molido por el pecado, el castigo de mi paz fue sobre él. Por las llagas de Cristo fuimos curados. Por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Lo voy a buscar aquí en otra de las versiones. En la versión, vamos a buscarla aquí, Palabra de Dios para Todos, Isaías 50, Nueva Traducción Viviente, Isaías 53, dice de la siguiente manera, dice, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero fue Él traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. La sanidad de Dios está disponible para ti y para mí por medio de Cristo. Por eso vemos muchos pasajes en las Escrituras donde sanó ciegos, sanó gente paralítica, gente leprosa. 10 leprosos están en una montaña y le gritan, Señor, ten piedad de nosotros. Y Cristo lo que hace es que les grita y les dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque en la ley, cuando la persona tenía lepra y era sanado, tenía que ir a donde el sacerdote con unas ofrendas para dar gracias a Dios por la sanidad. Y el sacerdote tenía que examinarlo. Y si al sacerdote examinarlo veía que la piel estaba bien, lo declaraba limpio y esa persona volvía a tener vida social porque el leproso estaba fuera de la comunidad. Ahora podía integrarse otra vez, regresar a su familia, lo más grande para ellos, ir al templo a adorar a Dios. La lepra distanciaba a la gente de su vida devocional, su vida religiosa, su vida familiar y su entorno social. Y Cristo solamente dando la palabra. Muéstrense a los sacerdotes, ya están limpios, vayan a recibir ahora la sentencia del sacerdote para que él les certifique la sanidad. ¡Wow! Yo te invito en esta hora a que si tienes alguna situación de enfermedad o algún pariente enfermo, le creas a Dios. Tú le digas, Señor, Jehová Rafa, Yahvé Rafa, sanador, libertador, te suplico que extiendas tu misericordia sobre mí, sobre mi familia y sobre los míos. Dice el Señor, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Por lo tanto, confía que esa sanidad es posible, que ese riñón vuelva a funcionar, que esos pulmones se limpien, que ese sistema respiratorio vuelva a su normalidad, que ese problema neurológico se disuelva como Cristo secó la higuera, que vuelvas a la normalidad neurológica, que el Alzheimer se va en el nombre de Jesús, que recupera la memoria, que la gracia, el poder fulminante de Dios sobre tu vida, la gracia y la misericordia te libertan, que recuperas la vista, que recuperas la capacidad de oír, de caminar. Levántate en el nombre de Jesús porque le estás hablando al Dios sanador. Pero además de ese Dios sanador está Yahvé Shalom, que ese es el Dios de paz. Y esto yo quiero visitarlo mirando en Juan capítulo 14. Vamos a mirar un momentito Juan capítulo 14, el verso 27. Porque Cristo le está hablando a los discípulos, dándole una enseñanza. Y cuando dice en Juan capítulo 14, vamos a buscarlo por aquí, verso 27, Juan 14, verso 27,
es cuando habla de la promesa del Espíritu Santo para la gente. Y dice desde el verso 23, Jesús le responde, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. O sea, amar a Dios me garantiza que Dios habita en mí. El que no me ama no guardará mis palabras. O sea, el que no tiene relación con Dios lo demuestra por su conducta. Dice, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y les he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os va a enseñar todas las cosas y les va a recordar todo lo que yo les he dicho. Y aquí viene, la paz os dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. La paz de Dios, que sobrepasa toda capacidad de explicar. No puedo darte una explicación en 7 pasos de la paz de Dios, porque eso no funciona así. Pero Dios es el dador de la paz. Y esa paz de Dios guarda 2 cosas: tu mente, tu pensamiento, tu entendimiento, tu capacidad de pensar y de razonar, y tu sentimiento, que es tu corazón. Por eso habla de mente y habla de corazón. Y si tú estás aturdido, estás ansioso, necesitas la paz de Dios. Y en la oración, por eso le dice, Dios de paz, ven sobre mí. Dios, yo necesito tu paz. Yahvé Shalom, necesito que te manifiestes sobre mí. Cuando voy a Filipenses, fíjense qué interesante, la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Filipo, él tiene una expresión que tiene que ver con la oración. Cuando la gente a veces dice, ay pastor, pero ¿hasta cuándo yo voy a orar por eso? Estoy ansioso, tengo este problema. Y el secreto está en la epístola a Filipenses, en el capítulo 4, versos 6 y 7. Cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipo, por nada estén afanosos. Por nada es por nada, o sea, por nada tengas afán. Y aquí viene, sino que sea conocida tu petición delante de Dios en toda oración y ruego, dando gracias a Dios en esa oración. Dice, y la consecuencia, número 1, de orar. Número 2, de que en toda oración le presentes a Dios esa petición. Y que en esa oración que tú le cuentas eso a Dios, le das gracias. Dice, Señor, yo te doy gracias porque no entiendo lo que está pasando. Te doy gracias porque tengo este problema. Te doy gracias porque sé que el único que me puede ministrar eres tú. Te doy gracias, Dios, porque el único que me puede alumbrar y dar salida eres tú. Te doy gracias, Dios, porque el único que me puede levantar de esta caída eres tú. Te suplico, Dios, que tu gracia y tu misericordia vengan sobre mí. Y dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, si tú sigues eso, si tú cumples esa indicación, y te la voy a repetir aquí, que le presentes a Dios tu petición en oración, es en toda oración, cada vez que te acuerdes, y le ruegues y le des gracias. Dice el verso 7, que la consecuencia de eso es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, no lo puedo entender, pero tengo tranquilidad en medio del problema. Estoy pasando por una situación difícil que puede tener ribetes de angustia y problemas, pero junto con ese problema Dios me da una gracia y una paz que estoy sin perder la esperanza, estoy convencido de que algo bueno va a pasar, estoy en la certeza, como dicen, que sé que Dios va a obrar en mi vida. Por lo tanto, esa paz de Dios tiene un efecto en mi corazón, en mis sentimientos, en mis emociones. Ya no estoy en el descontrol, porque como sé que Dios está conmigo, tengo dominio propio. En adición a eso, mi pensamiento, Dios lo acrisola, lo cubre y lo guarda en Cristo Jesús. Así que ese es el momento que yo sé que ya Dios escuchó mi oración y esa carga es levantada de mí, porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda mi capacidad de pensar y mis sentimientos, que al yo exteriorizarlo hacia afuera, pues tengo una conducta que honra y glorifica a Dios. Así que repasen esos 2 textos de Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7, y Juan capítulo 14, verso 27. Tú vas a orar declarando eso: Dios, te pido tu paz. Señor, mira mi casa, este ambiente de luchas, de peleas, de discusiones, porque donde hay contienda
hay obra perversa, hay algo maligno. Gente está descuidada de su relación con Dios. Y no lo digo yo, lo dice Santiago en el capítulo 4, verso 1. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos de ustedes? ¿De dónde sale tanta pelea y tanta lucha y tanta contienda? Y dice, no es de tus pasiones, las cuales combaten en tus miembros. Dice, codicias y pides y no tienes. Matas y ardes de envidia y no puedes alcanzar porque combates y luchas, pero no tienes lo que deseas. Y dice, porque no pides. Y cuando pides, pides mal, pides para tu deleite y no para la gloria de Dios. Santiago capítulo 4, versos del 1 al 3. Por lo tanto, reconozco en mi oración entonces que Dios puede manifestar su paz sobre mí. Puedo invocar al Dios sanador. Por eso es que, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, tiene que ver con el Dios que es justicia nuestra, tienes que ver con el Dios que te santifica, tienes que ver con el Dios que te sanas, tienes que ver con el Dios que te da la paz. Señor, suplico tu paz. Yo te invito en esta hora a que creas en Dios, a que me llames al 787-6870, es el número de teléfono a llamar. Puedes entrar a la página de Facebook de Por la Palabra. Puedes entrar a Spotify de Facebook, de Por la Palabra, para poder escudriñar esto, buscar el texto, leerlo en tu Biblia, pedir oración, poner una nota, hacernos saber que estás ahí para poder orar por ti. Tenemos unos grupos de oración que interceden regularmente por las peticiones que puedes hacer, y está en la página de YouTube. Entras a YouTube, pones ahí Por la Palabra y vas a entrar a esa página de YouTube. Puedes poner una nota, escribirnos, quiero saber de ti. Y también recuerda, 787-6870 es el número a llamar. Estoy hablando de la importancia de orar a Dios usando esos nombres de Dios, porque en cada situación que uno está experimentando tiene un nombre de Dios que puede utilizar. Y te está hablando del Dios Rafa o el Dios sanador, y Jehová Shalom o Yahvé Shalom, que es el Dios de paz. Que si hay mucha lucha y mucha contienda en tu familia, al tú orar, decirle, Señor, yo reclamo tu paz, suplico tu paz, y tú que eres el Dios de paz, te invoco, Dios de paz, para que desciendas con poder en esta casa, en esta relación, en esta familia, entre los hermanos, que a veces las peleas de hermanos son bien bravas y son bien calientes y son terribles y casi se matan. Hay que reclamar la paz de Dios, la gracia de Dios, el Dios sanador, el Dios libertador, el Dios que es Dios de paz. Que aunque no lo entendamos, guarda mi entendimiento y mi corazón. Reclama la paz de Dios en esta hora. Señor, invoco tu paz y el pánico se va de tu vida. Señor, invoco tu paz y tu gracia. El miedo se tiene que ir en el nombre de Jesús. Pero yo sigo mirando esta palabra poderosa y yo puedo hacer mi declaración basada en la fe que tengo en ese Dios poderoso que tiene nombres, para que yo pueda identificar alguno de esos nombres y acercarme a Él. Cuando dice otra de las expresiones, puedo invocar al Dios Shama, al Dios que está presente. Eso significa Dios está allí. Y como yo sé que está aquí, y dice la palabra, Cristo lo dice, que donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. O sea que tú ponerte de acuerdo con otra persona para orar es una bendición. Te asegura la presencia de Dios. Uno tiene la presencia de Dios en uno. Dios habita en mí por la fe en Cristo. Y eso significa que tengo la capacidad de conectarme con Él. El Espíritu Santo de Dios habita en mí y intercede con gemidos indecibles. Eso lo hemos mencionado muchas veces. No lo digo yo, lo dice la epístola a los romanos. Pedir como conviene, no lo sabemos. Pero Romanos capítulo 8 y te dice, verso 26 por ahí, que el Espíritu intercede con gemidos que tú y yo no podemos repetir. En el Espíritu se da una comunicación del Espíritu Santo con Dios mientras tú y yo estamos orando, y Cristo es el mediador. Padre, Hijo y Espíritu Santo están operando en esa oración. Pero cuando hablamos del Dios Shama, el Dios que está presente, el Dios que se deja sentir por la fe en Cristo. Por lo tanto, cuando estés orando, tú le dices, Señor,
yo envío tu palabra. Yo te pido que tú te manifiestes en ese hospital donde está fulano de tal, donde está fulana de tal. Usa a los médicos, usa los tratamientos, haz como tú quieras tu presencia en aquel lugar. Reparta salud y sanidad para la gloria tuya. Así que en tu oración puedes invocar ese Dios poderoso. Cuando voy a Éxodo 34, vamos a buscar una estampa para ilustrar esto, que está en Éxodo 34, versos del 8 al 10. Vamos a ponerlo por aquí. Éxodo 34, mírenlo aquí, versos 8 al 10. Vamos a, disculpe, a mirarlo. Dice de la siguiente manera, Éxodo 34, versos 8 al 10, cuando Moisés dice esta palabra poderosa, pasó Jehová delante de él está en el hueco de la peña, proclama Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y en verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Esos son los versos 6 y 7. Dice, y que de ningún modo tiene por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, aquí viene, Éxodo 34, verso 8. Moisés se apresuró, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo duro de cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Este es el Dios que te contesta y te dice, yo hago pacto con todo tu pueblo, voy a hacer maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, porque será cosa tremenda la que yo voy a hacer. El Dios que te acompaña. De hecho, se lo dijo Cristo a la iglesia cuando dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Dios está contigo. Dios está con tu familia. Por eso puedes invocarlo y decirle, Jehová Sama, yo reclamo esa presencia tuya en mi vida. Yo sigo mirando esta palabra poderosa y además de esas manifestaciones de Dios como el Dios sanador, en tu oración tú reconoces, ¿verdad?, esas promesas que Dios tiene para nosotros, promesas de salud, promesas de sanidad. Me invocará y yo le responderé. Clama a mí, yo te responderé. Cristo en la enseñanza de la oración lo dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamen y les voy a abrir, porque el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le va a abrir. Fíjese que en ese mismo capítulo 7 de Mateo, que es en el Sermón del Monte, ya él habló de oración, habló de cómo es ese Padre Nuestro estructurado como un bosquejo de oración, pero después en el capítulo 7, verso 7, dice, pidan que se les va a dar, busquen que van a encontrar, llamen que se les va a abrir, porque todo aquel que pide recibe, y al que busca encuentra, y al que llama le van a abrir. Y después lo ilustra con una parábola o una metáfora donde él dice, mira, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide un pedazo de pan, le va a dar una piedra? Eso es una expresión bien fuerte. Tu hijo tiene hambre, te pide pan, tú le das pan, le das comida, le das algo que pueda digerir, no le vas a dar una piedra. Dice, y si le pide un pescado, o sea, en vez de darle comida, le da una serpiente, que es venenosa, por ejemplo. Le dice, pues si ustedes siendo malos, ustedes con todos sus defectos aman a sus hijos, ustedes con todos sus defectos tienen buenos deseos y anhelos para su familia como regla general. Imagínense, cuánto más el Padre Celestial, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, dará cosas buenas a los que lo pidan. O sea, compara el Dios perfecto que es amor, que es sanador, que es libertador, que es justicia, que es mi paz, que está presente, el que me justifica, el que me da salud. Si ese Dios bueno yo le pido, imagínate cómo es que ese Dios va a obrar y va a suplir en nuestra vida. Por lo tanto, cuando yo miro esta palabra, yo estoy seguro, convencido de que en ese propósito soberano de Dios tenemos esa garantía
de poder invocarlo en la oración y tener la certeza de que Él va a ser propicio a nosotros. Por eso yo te quiero invitar en esta hora que no te rindas, a que tú digas, espérate, ese Dios en el cual puedo hacer esta declaración de ese nombre poderoso que está presente para mí. Cristo lo dijo, pedid y se te va a dar. Pide en esta hora. Y cuando hablo de pedir, no hablo de cosas materiales, hablo de la paz de Dios, hablo de la salud que tanto necesita, hablo del sosiego que es necesario en medio de la familia en un tiempo tan turbulento como este. Son muchos los nombres de Dios. Mira, yo estoy mirando también que cuando dice Jehová Jireh, ese es el Dios proveedor. Cuando yo voy a Génesis, capítulo 22, y tengo que buscarlo aquí y lo voy a seguir trabajando después de la pausa, pero cuando voy a Génesis capítulo 22, versos 13 y 14, fíjate cómo lo manifiesta aquí, dice así, entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, o sea, Yahvé Jireh. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Esto se utiliza mucho para las expresiones. Claro, es el momento que Dios le pide a Abraham que presente a su hijo en sacrificio en el monte. Cuando él llega, que Dios ve que lo va a sacrificar de verdad, él dice, espérate, para. Conozco que eres obediente y que tienes tu corazón para adorarme. Y le provee un cordero para el sacrificio. De hecho, antes de Abraham ir con su hijo, le dijo a la gente, espérenme aquí que mi hijo y yo vamos a adorar. Y no llevaba una guitarra, no llevaba un piano, no había nada de cantar. Es una relación con él. Adorar a Dios es obedecer a Dios. Vivir tu vida para Dios. Eso es adoración. Por lo tanto, cuando yo miro esa manifestación poderosa de Dios en nuestra vida, tenemos entonces que decirle, Señor, yo te suplico que eres mi proveedor, provéeme paz, provéeme tranquilidad, provéeme protección. El Dios que da provisión, puede ser provisión material. Cristo la conjuga en Juan capítulo 6, verso 33. Mateo 6, verso 33. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Así que cuando tú estés presentando delante de Dios, tú dices, Yahvé Jireh, Dios mi proveedor, yo no tengo nada, te pido que tú proveas, y Él es propicio para nosotros. Aún desde antes de nosotros hablar, Él sabe cuál es nuestra necesidad, y te invito a que abras tu corazón y le digas, Señor Jesús, tú eres mi proveedor, me presento delante de ti. Qué bendición y qué privilegio estar en esta segunda hora de este programa por la palabra. Estamos hablando de orar en el nombre del Padre, usando la oración modelo que Cristo nos dejó, tanto en el Sermón del Monte, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, como a los discípulos en su carácter íntimo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 11. Y dentro de ese bosquejo de oración vemos que la oración va dirigida a Dios Padre y dice, santificado sea tu nombre. Y dentro de santificado sea tu nombre, que no es otra cosa que yo estar separado para Dios y estar en su presencia, menciono diversos nombres de Dios en mi oración conforme a la necesidad que uno tiene y al anhelo que tiene en el corazón. Hemos visto, por ejemplo, el Dios que me perdona, el Dios que es mi justicia. Veo, por ejemplo, el Dios que me santifica, que me separa para Él. Veo el Dios que es el Dios de paz, el Dios que me da su paz, que aunque yo no la pueda entender, me guarda y me sostiene en medio del conflicto, en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio de la guerra, en medio de la situación más tensa que pueda tener. La paz de Dios guarda mi mente y mi corazón. Pero también está Yahweh Shammah, que es el Dios que está presente, además de Shalom, que es la paz. Este está presente, que donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él está ahí. Que es aquel que te dice el Salmo 34, que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dios te tiene tu ángel protector que te va a defender y te va a proteger.
Esa es la presencia misma de Dios. Vimos también el Yahweh Rafa, el Dios sanador, que es el que todo enfermo debe invocar, ¿verdad? No es San este ni San lo otro, es el Dios sanador, el Dios que extiende sus manos, obra sanidades, milagros, prodigios, liberación hasta que sobre y abunde. Y tú puedes en tu oración decirle, Señor, tú que en la cruz del Calvario derramaste tu sangre por la humanidad, que por esas heridas que te infligieron en esa cruz, en las manos y en los pies y en el costado, esa sangre derramada me garantiza salud y sanidad. Tú eres el sanador y te pido que me visites en esta hora, que pongas tu mano sobre mí. Te invoco para que me sanes, te suplico que me sanes. Sé propicio a mí que necesito tu sanidad. Isaías 53, verso 4 lo dice, el Dios que nos sana por sus llagas en la cruz del Calvario. Pero también hemos visto en todo este proceso que te mencionaba el Dios que provee. Antes de la pausa estaba hablando del Dios proveedor. Y te mencionaba el incidente donde Abraham tenía que presentar sacrificio delante de Dios. Y cuando llega al monte que va a presentar a su hijo en sacrificio, que lo prepara todo, cuando ya está preparado para hacerlo, Dios interviene, no permite que él lo haga y provee un cordero para el sacrificio. Y hay gente que, ¿verdad?, tiene una serie de expresiones y no pueden entender eso. El Dios que le impidió a Abraham sacrificar a su hijo en su presencia es el mismo que permite que su hijo sea sacrificado en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto para nosotros es algo fundamental, es algo que debemos nosotros mirar de una manera poderosa y decirte, mira, yo quiero presentarme delante de ti, yo quiero en esta hora, Señor, pedirte que tú seas propicio a mí. Yo quiero en esta hora, Dios del cielo, que tú te manifiestes poderosamente. Y cuando yo miro esta palabra poderosa de Génesis 22, Dios le proveyó un cordero y habiéndole provisto ese cordero, te está diciendo a ti que Él tiene provisión para ti en medio de cualquier situación. Por eso es que le llama Jehová Jireh, el Dios proveedor. Y cuando hablo de proveer, no hablo de cosas materiales solamente porque está implícito lo material, sino que necesidades, situaciones, puede ser la paz, puede ser la sanidad, puede ser el sustento. De hecho, cuando voy al Evangelio de Mateo capítulo 6, los versos 25 en adelante, en esos versos, Dios va a proveer. Y te da unas preocupaciones que tienen los discípulos cuando le dicen, Señor, ven acá. De hecho, te lo voy a leer aquí cuando les dice, Señor, dice lo siguiente, por tanto les digo, no se afanen por la vida, qué van a comer o qué van a beber, ni por el cuerpo que se van a vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Miren las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valen vosotros más que ellas. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo, que ni hilan ni trabajan, pero yo les digo que ni aun Salomón con toda su gloria pudo vestirse como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. Dice la pregunta, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? No se afanen pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de estas cosas. Fíjate que es el Padre proveedor que le da alimento y ropa a sus hijos. Míralo aquí. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, busquen primero obedecer a Dios. Busquen primero tener relación con Dios. Y todas estas cosas serán añadidas. En otras palabras, Dios me va a sostener, Dios me va a suplir. O sea, yo no tengo que estar en ese acto de estar pendiente de lo material, porque en el reino de Dios lo material es secundario y Dios lo va a proveer. Va a tener pan sobre tu mesa. Hay un salmo que tú lo puedes buscar en la Biblia, que dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. En otras palabras, como somos hijos de Dios, me puedo acercar a Él para pedirle provisión.
y va a haber pan sobre tu mesa. La Biblia tiene varios ejemplos de gente que en su crisis y en su pobreza Dios le suplió, Dios le dio. Por eso es que Yahweh proveedor. Puede ser que estés sin trabajo y tú vas a preparar un buen resumen, un buen perfil tuyo y vamos a orar sobre él. Señor, yo te pido que tengas provisión, yo te pido que le permita, Señor, que tenga trabajo, que haya gracia en la entrevista, que le permita, Señor, le abras una puerta, que le cierre las puertas que tengas que cerrar, pero como tú eres Dios proveedor, yo te pido que le proveas. Tengo un buen amigo, Carlos Abreu, y él hacía esta oración por uno de sus nietos que terminó de prepararse un bachillerato en administración comercial y estuvo ahí luchando y Carlos dice, yo agarró el resumen de su nieto y oró, les puso las manos encima y Dios le abrió puertas a ese muchacho. O sea, tomo el ejemplo de que una persona en fe le creyó a Dios y reclamó a Yahweh Jireh, al Dios proveedor, le proveyó un empleo a su nieto. Y puedo traerte muchos otros ejemplos que el Dios que te da provisión. A mí me ha bendecido pastoreando una congregación en el área de Bayamón y Dios ha traído gente con unos talentos, unas capacidades para que la obra que se está haciendo pueda correr, la palabra siga corriendo, la enseñanza siga corriendo, gente sea alcanzada por los medios de comunicación, aquí en vivo, presencial en el templo, caminando por las calles de Riverview, moviéndonos a otros lugares para que la gracia y la misericordia de Dios pueda arroparlo. Y te invito en esta hora a que clames a ese Yahweh Jireh, a ese Dios proveedor, al que tú le puedes decir, Señor, yo clamo a ti para que tú me respondas. Y ese Dios proveedor, que Cristo se lo menciona a los discípulos, acuérdate que ese Dios que está en los cielos sabe la necesidad. El mandato es, busquen primeramente hacer la voluntad de Dios. Busquen primeramente tener la comunión con Él y Él va a hacer justicia. Eso es fundamental. Arréglate primero con Dios, trabaja tu relación con Dios, no te rindas. Sí hay que prepararse, hay que hacer presupuesto, hay que planificar, hay que trabajar, hay que hacer muchas cosas, claro que sí. Pero lo primordial es hacer la voluntad de Dios. Tú buscas hacer eso y tú vas a ver cómo el Señor te va a proveer todo lo que tú necesitas. Y no quiero entrar en ese marco de referencia de entrar en algo de pedir y lo material y poner un énfasis, porque eso no determina mi relación con Dios. Eso es una añadidura. De hecho, lo dice Mateo capítulo 6, ¿verdad? Vuestro Padre sabe qué cosas ustedes tienen necesidad y dice, y los gentiles buscan eso, pero Dios sabe lo que tú necesitas y como Dios sabe cuál es tu necesidad, Dios te la va a suplir. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios te va a dar hasta en los detalles. Yo puedo testificarte, hace muchos años yo estaba tomando un taller, un seminario. Fuimos 3 personas representando a Puerto Rico en ese taller, fue en Singapur, hace muchos años. Era un taller de 34 días en Singapur. Y Dios hizo una provisión, el pasaje nada más eran más de $2,000 en aquella época, porque eran muchas horas de vuelo. En adición a eso, el lugar, quedarnos en el lugar, era una beca de $12,000. Nos la dieron a cada uno de nosotros, fue una bendición. Y yo recuerdo que cuando llegaba la época de la graduación, no es como la tecnología ahora, que todo el mundo tiene una cámara en el teléfono, era de aquella época que tú tenías que tirarte una foto y mandar el rollito a revelar a la farmacia y ese tipo de cosas. Y a mí se me quedó la cámara en el lugar de estudio y fuimos a la graduación y yo estaba preocupado porque yo quería una foto del momento que me entregaban el diploma. Y Richard Bowie era el decano. Y yo me fui con esa preocupación, oré, le dije, Señor, tú lo sabes todo. Y llegó al lugar, tuvo la cena, tuvo todo, ocurre la graduación y cuando al otro día estamos preparándonos ya para regresar cada uno a su nación, porque era gente de diversas naciones, de lo que se conocía el tercer mundo. El segundo idioma de todo el mundo allí era el inglés. Así que cada cual tenía el idioma de su nación, pero en ese taller era todo en inglés y nos reuníamos. Y cuando estábamos despidiéndonos en el lobby de las facilidades de estudio, nos abrazábamos y nos despedíamos, nos vemos en el cielo,
Nunca nos volvimos a ver muchos de nosotros, excepto los que fuimos de Puerto Rico, que compartíamos. Y de hecho uno era Aureo Andino, que partió con el Señor, un hombre tremendo, Aureo Andino de la Iglesia Episcopal, siervo de Dios, estuvimos allá. Cuando nos abrazamos con los hermanos, nos vemos en el cielo, viene uno de los que trabaja en el Instituto Haggai con un sobrecito y unas fotografías. Él me había sacado 3 fotografías y me da la fotografía en el momento en que el doctor Richard Bowie me está entregando el diploma. Y yo miraba, camino al aeropuerto, yo decía, wow, Dios, el Dios que conoce tu necesidad, tú dirás, eso es algo simple, eso es algo bobo. Bueno, sí lo es, pero para mí tenía un significado eso, y Dios tuvo hasta ese cuidado de ese detalle conmigo. Y te menciono esto porque no sé qué tú puedas estar necesitando en esta hora. Quizás necesitas salvación y tú le vas a decir, Señor, sé propicio a mí. Fíjate lo que hemos trabajado con esta palabra dirigida a que en tu oración tú clames al Dios proveedor, por ejemplo. Y hay pasajes en las Escrituras, por ejemplo, si voy a Filipenses, capítulo 4 y verso 19, me dice ahí que mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Un texto así como ese, tú lo lees, estás orando y reclamas a ese Dios poderoso, citas su palabra y tú se lo dices, Señor, en tu palabra tú has dicho esto, Señor, en tu palabra tú has dicho esto otro. Por lo tanto, el Dios proveedor que está ahí en esa expresión bíblica. Pero en adición a eso, tenemos también Yahweh Roí, que significa Dios es mi pastor. Y aquí hay toda una enseñanza poderosa porque me acerco a Dios no solamente como el Dios que me perdona, como el Dios que me separa para vivir para Él, como el Dios de paz, como el Dios que está presente, como el Dios que reparte sanidades, como el Dios proveedor, sino que ahora tengo una particularidad de acercarme a ese Dios, que Dios como pastor, por eso ese Padre nuestro es tan amplio, te da un acceso como hijo a ese Padre celestial. Y cuando tú dices Dios es mi pastor, que está en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor. Cuando tú buscas la función del pastor y la relación del pastor con sus ovejas, nosotros podemos ver, por ejemplo, que la oveja es un animalito bueno, sano, que queda expuesto, necesita ser guiado, necesita ser alimentado, conducidos al lugar de provisión, de buenos pastos, de agua fresca. El pastor tiene que ser atendido, el pastor atiende a la oveja necesita ser atendida, la oveja necesita ser curada, necesita ser protegida, tiene que ser cuidada. La oveja no discierne un lobo o un depredador de la naturaleza, la oveja se va a quedar ahí, no se va a mover. No reacciona corriendo, huyendo como otros animales. Por lo tanto, el pastor es el que mira el rebaño y lo protege de las fieras, de las bestias. Como dice el apóstol Pablo en Hechos 20, dice, yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Sabes lo que es eso? O sea, estamos hablando entonces de que Dios, yo me acerco a Él como el Dios que es mi pastor, que cuando dice nada me faltará es que me suplirá mis necesidades. Cuando yo digo el Señor es mi pastor, tengo protección, me dejo proteger por Él, tengo que obedecer su voz, está a la alerta. Por eso es que Cristo dice en una de las parábolas que yo soy el pastor y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, no siguen a cualquiera, siguen la voz de su pastor. Cuando yo voy, por ejemplo, al Evangelio de Juan, puedes ir conmigo al Evangelio de Juan, puedes buscar en los capítulos 7, 8, por ahí, el capítulo 10. Jesús, el buen pastor, dice, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son, salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare
será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Y habla del ladrón que viene a hurtar, matar y destruir, pero que Cristo vino a que tuviéramos vida y vida en abundancia. Y después le dice a los discípulos y parte de una multitud que había con ellos, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Esa figura de Cristo como pastor, Dios como mi pastor, yo como oveja. Tú te pones en esos zapatos y tú dices, pues yo voy a permitir que Dios me guíe. Yo voy a hacerle caso a esa palabra de Dios. Voy a seguir la voz de Dios. Voy a dejarme alimentar por Dios. Voy a beber agua fresca de las que provee Dios. Por lo tanto, mitiga mi sed, mitiga mi hambre, me cura cuando estoy enfermo, me sana cuando estoy herido, me protege de los ataques del enemigo. De hecho, cuando yo voy a Primera de Samuel, capítulo 17, que es cuando David llega al campamento donde está el rey Saúl, y Goliat estaba vociferando al otro lado del campamento, al otro lado de un valle, y en el valle de Elá, dice la Escritura, y que estaban ejércitos frente a ejércitos, y que cuando David dice, ¿qué le van a hacer a ese filisteo incircunciso que está retando a los escuadrones del Dios viviente? Dice, yo voy y le meto mano. Y el rey se entera de que David dijo eso. Estaba todo el mundo asustado en ese campamento, nadie le metía mano al filisteo. Así que cuando David llega donde el rey, David le dice, relax, tranquilo todo el mundo, tu siervo irá y peleará contra este filisteo, porque ha tentado a los escuadrones del Dios viviente. Y cuando tú miras Primera de Samuel, capítulo 17, y yo te invito a que tú lo hagas, lo busques, vas a ver que cuando David le dice al rey Saúl le dice a David, verso 33, Primera de Samuel 17, 33, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él, lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Me detengo, porque fíjate el pastor que era David. Cuando venía un oso o un león a atacar a las ovejas de su rebaño, él salía contra el león y contra el oso. Y mira la progresión que da aquí. Dice, tu siervo era el pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba un cordero de la manada, yo salía tras él, lo hería y lo libraba de su boca. O sea, te libra de las fauces de la fiera y de la bestia. Eso hace Dios con nosotros. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar, buscando robarte la paz, robarte la salud, robarte la comunicación, robarte tu familia, destruir la relación que tú tienes con tus hijos o que debes tener, la relación entre hermanos, la relación con tus padres. El enemigo quiere destruir eso, quiere dañarlo, quiere carearlo, carcomerlo, echarlo a perder. Pero Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Y tú le puedes decir, Señor, yo quiero que tú seas mi pastor. Yo reconozco que soy una oveja que necesita tu protección. Y entre los nombres de Dios está el Dios que es mi pastor. El que es el que me provee, que me suple. Puedes repasar el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de dedicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. El nombre de Dios siempre aparece en la relación con Él. Por eso en esta hora yo te invito a que le creas a Dios, a que no te rindas, a que sepas y estés seguro de que ese Dios todopoderoso quiere darte esa protección y dile, Señor Jesús, me rindo a ti, me entrego a ti. Reconozco que soy una oveja que necesita pastor y te pido, oh Cristo, que entres a mi corazón, te reconozco como mi Señor y mi Salvador
y desde ahora paso a ser hijo de Dios y oveja de tu rebaño. Confía en ese Dios poderoso. Puedes llamarme al 787-6870 para yo recibir esa petición de oración y poder orar por ti. Seguimos mirando los nombres de Dios para la oración. Te hablaba del modelo que Cristo nos presentó en Mateo capítulo 6 sobre el Padre Nuestro, que se lo dijo a la multitud en el monte donde dio el sermón de las bienaventuranzas. Pero también vimos que se lo enseña a los discípulos en lo privado en Lucas capítulo 11. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y nos enseña a acercarnos a Dios como Dios Padre. Pero también vemos que al santificar el nombre de Dios, te explicaba que ese nombre de Dios tiene mucho significado, que es manifestaciones diversas de Dios, el Dios perdonador, el Dios que te santifica, el Dios que te da su paz, el Dios que está presente contigo, el Dios que te sana, te da salud, te da sanidad, el Dios que es también el Dios que provee, que nos da sostén, que nos da alimento, el que te pone pan sobre tu mesa es ese Dios todopoderoso, aquel que tiene poder contra la muerte, contra el infierno, contra todo y puedes confiar en Él. Cuando miro que el Dios es mi pastor, por eso es que Yahweh Roí, el Dios que es mi pastor y yo siendo su oveja, que es lo que te estaba explicando en el segmento anterior, me permite confiar en Él, el Dios que me alienta, que me protege, que cuando yo miro esta palabra poderosa de Dios, al yo reconocer que dependo de Él para poder vivir, para poder llegar a mi propósito con el cual Él me creó, es confiando en Él. Y te exhortaba a que en tu oración le dijeras, Señor, yo te pido que seas mi pastor. Señor, yo te pido que tú seas el que me sostiene. Te pido, Dios, que me protejas de lo que no veo, que me protejas del enemigo, de que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero tu palabra dice que tú eres protector, que eres escudo, que eres un Dios que, como la gallina agarra los pollitos debajo de la sala, nos cubres con tu Espíritu Santo. Pero también descubro que otro de los nombres de Dios es el Shaddai, el Shad, ¿verdad? El Dios que no solamente provee y alimenta, sino que es un Dios que tiene poder. El Shaddai es el Todopoderoso. Resulta interesante que esa manifestación de Dios Shaddai, cuando yo miro Éxodo, donde Dios comisiona a Moisés y Aarón y le da todas unas instrucciones. Cuando le dice Jehová, le responde a Moisés, ahora verás lo que yo le voy a hacer a Faraón, porque con mano fuerte los va a dejar ir, con mano fuerte los echará de su tierra. Habló Jehová, Dios de Moisés, y le dijo, yo soy Jehová, que le apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob, como Dios omnipotente. Ahí lo tiene. Yo soy el Shaddai, yo soy el Todopoderoso. Ese Dios todopoderoso es el que Puerto Rico reconoce. Puerto Rico, en su manifestación constitucional, en su preámbulo, dice que se organiza de una manera democrática poniendo su confianza en Dios Todopoderoso. Ese Shaddai es el que la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico reconoce. Puerto Rico tiene una deidad, es Dios Todopoderoso. Una manifestación de ese Dios Todopoderoso que es Dios Padre. Por lo tanto, en esta sociedad, que es una sociedad teísta, esta sociedad de Puerto Rico cree en Dios. Puerto Rico, en términos generales, toda su gente cree en Dios. Hay unos sectores que están en la maldad, que están poseídos por Satanás, que son los que rechazan a Dios. Se llaman ser ateos en teoría, pero a la hora de la verdad, cuando hay un huracán, le piden a Dios, ¿ves? A la hora de la verdad, cuando hay una crisis de una enfermedad y está en un hospital, como decía aquel presidente de Venezuela que le tenía un odio a un montón de cosas y era ateo, él era ateo, hasta que maldijo a Israel desde sus entrañas. Búsquelo en las redes. Él maldijo a Israel desde sus entrañas, así lo dijo. Y después que dijo eso, al tiempo le dio un cáncer en las entrañas. Y allá fue donde su amigo Fidel Castro en Cuba y le dieron todo lo que pudieron y se siguió pudriendo desde las entrañas y se infló cuando los medicamentos lo inflaron y todo lo que le dieron
Él estaba hinchado, parecía un muñeco de esos de la parada de Macy's, de un inflado que estaba. Y yo recuerdo que en una empezó a buscar de Dios y decía, pídanle a Diosito. Le empezó a decir a la gente, a Diosito, así como de afuera, pues no tenía relación con él. No sé si al final se convirtió o no, eso lo sabremos cuando lleguemos a la presencia del Señor. Pero a la hora de la verdad, clamaba a Diosito, pídanle a Diosito por mí, ¿verdad? Ya cuando el cáncer se lo estaba comiendo y que finalmente se lo comió y el hombre desapareció de la faz de esta tierra. ¿Por qué te traigo esto? Porque es Dios Todopoderoso. Distinto al enfoque constitucional y de ley que quieren hacer ver algunos abogados que están confundidos. Mire, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, que es Jesucristo. Es que tenemos que reconocerlo. No, el que tenemos en la Constitución de Puerto Rico es todopoderoso porque es Dios en la tierra, es Dios en el mar, es Dios en los cielos, es Dios en el universo. Distinto, por ejemplo, a Poseidón, o que ese es en el agua, ¿ves? Ese llega hasta la orilla de la playa y Poseidón no puede salir del agua a tomar sol en la arena, porque su dominio es el agua. En las mentalidades fenicias y griegas y de otras deidades. Tienes diversas deidades, el dios del viento, el dios del agua, el dios del sol, y empiezan con un montón de idioteces, de deidades falsas, pero hay un solo Dios que es Dios Todopoderoso. Puerto Rico tuvo la visión de ponerlo en su constitución, por lo tanto, a la hora de la verdad, Puerto Rico se puede postrar a ese Dios que tiene en su documento supremo, que en muchos de los símbolos gubernamentales está ese Dios todopoderoso. Busquen el escudo del Tribunal Supremo, busquen el escudo de Puerto Rico, tiene el cordero, tiene la bandera que simboliza el cristianismo, está sentado sobre el libro de la vida eterna, que es la poderosa palabra de Dios. Puerto Rico es una sociedad cristiana y debe invocar a ese Dios todopoderoso. Por esto es que esta es la isla del Cordero, isla del Cordero. Ya para los 70, don Luis Aferré, con el departamento ese de turismo, le pusieron Isla del Encanto y se metió unos demonios y unas ráfagas diabólicas. Fue cuando ganaron el concurso de belleza y se le dio énfasis a la violencia con el boxeo y a la belleza con los concursos de belleza. Y se meten dos ráfagas que no tienen que ver nada. Como hizo una gobernadora que entró con la mano de Tito Trinidad y la mano de Denise Quiñones al Salón de los Espejos en la Fortaleza y dice, estas son las bendiciones de Puerto Rico. Es un disparate. Son dos personas que triunfaron cada uno en su campo, pero eso no son bendiciones de Puerto Rico. La bendición viene del Dios Todopoderoso. Y cuando yo miro entonces que tenemos que revisitar nuestro documento para decir, mira, ahí dice que Puerto Rico pone su confianza en Dios Todopoderoso, ¿cómo me voy a iluminar o ilustrar de quién es ese Dios Todopoderoso? Pues voy a buscar la palabra de Dios, la Biblia, el Pentateuco, el tercer código de leyes más antiguo del mundo, que es ese Pentateuco, y ahí está Dios Todopoderoso. Por eso es que Él se le revela a Moisés. Vete a donde Faraón, porque yo le voy a meter mano a Faraón. O sea, yo soy más grande que Faraón. Y así fue. Cuando usted sigue leyéndose los capítulos del libro de Éxodo, se va a encontrar en Éxodo 12, que cuando están en la orilla del mar, que él dice, Dios, ayúdame. Dios le dice, ¿qué haces clamando? Levanta tu mano y dale por ahí para abajo. Pasa el pueblo de Israel en seco, cuando se dividen, Dios divide las aguas, y cuando el pueblo termina de pasar, que Faraón se le va detrás, Moisés extiende su mano y se ahogó Faraón con su ejército, el todopoderoso Dios. Ese Dios tiene poder sobre tus enfermedades, sobre tus crisis, sobre tus problemas, sobre lo azote mental que te está aturdiendo. Clama a ese Dios todopoderoso que quiere bendecir tu vida. No te rindas, créele a ese Dios todopoderoso. Cuando yo miro aquí que es entonces El Shaddai, que es el Todopoderoso y que Éxodo capítulo 6 pone ese nombre, según libertó a Moisés y al pueblo de Israel, liberta tu vida, tu mente y tu corazón. Pero hay otros nombres que tiene ese Dios Todopoderoso. Está el Dios Elohim, que aparece en Génesis capítulo 1 y verso 1, que ese se refiere a Dios creador, ¿verdad? Elohim es un plural que viene de la palabra Eloah y que tiene que ver con un sentido de un Dios trino, Padre, Hijo, que es Cristo, y el Espíritu Santo. Y aquí tengo que tocar que en Génesis capítulo 1 el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
Dios está hablando la palabra de su poder, pero su palabra es el verbo es Cristo. Por eso es que la expresión palabra del original hebreo tiene que ver con dunamis. Y de dunamis es que viene el lenguaje dinamita. Cuando Dios habla ocurre una explosión. Dios habla y poder se manifiesta. Cristo mismo se manifiesta en esa palabra. Por eso Cristo es el logos. Cristo es el verbo de Dios. Juan capítulo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cristo es Dios. Cristo es Dios, aunque los testigos de Jehová no lo pueden procesar. Cristo es Dios, aunque sectores del séptimo día tienen un issue con eso. No creen que Cristo es suficiente. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si tú quieres reconciliarte con Dios y entrar en comunión con Él, le vas a decir Elohim, Dios creador. Necesito un acto de creación sobre mi vida, sobre mi familia, sobre los míos, y que ese propósito soberano se dé en mí. Yo sigo mirando esta palabra poderosa cuando me dice otro de los nombres de Dios, Jehová Nisí, que no es otra cosa que Jehová es mi bandera, mi estandarte. Las banderas representan naciones. Este representa el reino de los cielos. Invócalo, dile, Jehová Nisí, toda esa nación de la cual yo soy parte. Yo te pido que tú me arropes, que tú me cubras, que tú me bendigas de manera especial. Si tú le dices eso a Dios, una bendición poderosa Él te va a dar. Pero eso no termina ahí. Orando es la parte donde nos conectamos con Dios. Lo hemos dicho a través de todo el programa. Y yo quiero que tú repases una página musical. La canta una joven que se llama Patti Tamares. Y el himno se llama Es Orando. Como conquisto las batallas, como paso las pruebas, es orando. Por eso hemos dedicado toda una serie de oración para que podamos agarrar esa herramienta espiritual y usarla para la gloria del Señor. Medita en esta página musical. El 9 de marzo del 2025, el segmento 4 en su parte final, luego del himno de Patti Tamares, es Orando. Esa alabanza hermosa de Patti Tamares, que es orando, que vencemos las pruebas, es orando, que las manos de Dios me tienen. Por eso te invito a que le creas a Dios, por breve que sea su oración. El Señor te dice, clama a mí y yo te responderé. Así que yo miro esta palabra poderosa y me dice ese texto que además de que Dios es Elohim, que es el creador, estamos hablando de El Shaddai, que es el Todopoderoso. Estamos hablando de que ese Dios poderoso, ¿verdad? El Yahweh, el yo soy el que soy, como le dijeron a Abraham en Génesis 17, yo soy, anda delante de mí y sé perfecto. Ese yo soy el que soy, se lo revelan a Moisés. Cuando en Éxodo capítulo 3, Dios se le aparece a Moisés en la zarza y Moisés le dice que yo vaya al pueblo de Israel y le diga que tú me enviaste, qué nombre tú tienes, porque le voy a decir que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob me envía. Y Dios le dice, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. El mismo yo soy que mandó a Abraham a una tierra prometida. El mismo yo soy que te está diciendo a ti que es un merecedor de alabanza. El mismo Dios que te ha dicho a ti a través de este programa que vas a llegar a tu tierra prometida. El mismo Dios que te sostiene por medio de sus nombres, Yahvé, Rafa, Elohim, Adonai, Roí, que es mi pastor. Y ahora yo estoy mirando que cuando dice Adonai, que es uno de los nombres de Dios, es Señor, es amo. Se refiere a la autoridad de Dios, que somos posesión de Él, que Él ocupa esa posición respecto a su pueblo. Por lo tanto, frente a Dios yo no tengo derechos, es Él el rey y yo soy un súbdito. Yo no le exijo nada a Dios. Dios me provee. Dios sabe cuál es mi necesidad. No es un déspota, no es un rey terrenal, esto es un rey eterno. Cristo regresa como Rey de Reyes y Señor de Señores a levantar un pueblo.
Cuando yo miro en esa oración que Moisés hace en Éxodo 34, que te la mencioné antes en el programa, lo reconoce como el Adonai, como el Señor, como el dueño de todo. Por eso es que, como dice uno de los salmos, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. La tierra es de Dios, la gente le pertenecemos a Dios. Nosotros administramos la creación para Dios. O sea, el dueño es Él, nosotros somos simplemente administradores de lo que Él ha dejado. Lo hemos mal administrado, lo echamos a perder, el pecado lo dañó todo, Cristo regresa en gloria y vienen cielos nuevos y tierra nueva y seremos transformados en la resurrección. Así que todo va a ser nuevo nuevamente, pero en lo que eso se da, yo quiero que tú sepas que uno de los nombres de Dios es lo que se conoce como el Dios de Shabaot, o el Dios de la batalla, el que nunca ha perdido una batalla. Yo lo miro, por ejemplo, el Señor de los ejércitos es todo poder, es todo gobierno, es todo majestad. Ese es el mismo que menciona David cuando está en el campamento, que él llega allí, está el rey Saúl asustado, con miedo, y todo el ejército acobardado ante el grito de Goliat. Y él dice: yo le voy a meter mano a ese tipo porque él ha provocado al Dios de los escuadrones de Israel. Y cuando le mete mano a Goliat en Primera de Samuel, que el filisteo, él viene hasta donde el filisteo y el filisteo le dice: ven acá, yo soy un perro para que vengas a mí con palos y piedras. Y dice el texto: y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David: ven, que voy a dar a comer a las aves la carne tuya y a las bestias del campo. Y David le dice al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Dios de Shabaot, en el nombre del Dios de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Cuando el enemigo quiera robarte la paz, cuando el enemigo quiere robarte tus hijos y meterlos en la droga y meterlos en la violencia y en los grupos y en las pandillas y en todo ese tipo de cosas malsanas. Cuando quiero hacerle un transis, fundirle la cabeza para mutilarle su cuerpo, tú vas a decir: yo reclamo al Dios de Shabaot, al Dios de los ejércitos. De hecho, hay un himno antiguo que dice: es el Dios de los ejércitos en quien yo confiaré y con címbalos de gozo al Señor ensalzaré. Él despide los relámpagos, mas nunca temeré. Él es mi protector. Gloria, gloria, aleluya. Es un himno centenario de la iglesia en el planeta. Y tú puedes reclamar al Dios de Shabaot, al Dios de las batallas, al que está presente. Encima de eso, si me voy a Efesios, tengo la armadura de Cristo, porque la lucha es espiritual. No peleamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Quiero repasar contigo esos nombres de Dios. Acuérdate, cuando Cristo habló en ese Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ese nombre santificado puedes usar en alguna de todas esas 15 caracterizaciones que te he dado de ese nombre de Dios. El Dios de Shabaot es el que nunca ha perdido una batalla. Por eso es que dice el Salmo 34 que el ángel del Señor hace campamento alrededor de los que le temen y los defiende. Dios te tiene un ángel. Cuando dice hace campamento, es que está al lado tuyo ahí, duerme ahí, está ahí. Pero en el Salmo 126 dice que no se adormecerá, 21, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Dios ni se duerme ni coge siestas, pero tiene un ángel que va a estar al lado tuyo, va a estar en esa provisión tuya, te va a sostener, te va a guardar y tú no te vas a rendir. Acuérdate, tú vas a decir: el Dios de Shabaot, el que nunca ha perdido una batalla. Finalmente está el Elión. Elión es el Altísimo, el que reina sobre todo, el que es exaltado, el Dios que, como dice la Escritura, Cristo fue exaltado hasta lo sumo, dice Filipenses, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El Elión es que Él es digno de toda alabanza.
El único que es digno de suprema adoración es el Dios Todopoderoso. Por eso nosotros no adoramos ángeles, nosotros no adoramos gente, nosotros no nos postramos ante seres humanos, nos postramos al Dios que hizo los cielos y la tierra. Fíjate todo lo que hemos cubierto en este tiempo de este programa, que por la palabra dura 2 horas. Y al tú entrar a Spotify o puedes entrar a YouTube, puedes buscar este programa que es Orando en el Nombre de Dios y buscas todos esos nombres de Dios. Y vas a ver que el único que debe ser digno de tu adoración y tu alabanza es el Elión, el Altísimo, que reina sobre todo, está exaltado sobre todos, es digno de suprema alabanza. Por eso es que en uno de los incidentes en la Escritura, cuando Pedro está en casa de Cornelio, Cornelio se arrodilla delante de él y quiere postrarse ante tus pies, y Pedro le dice, no, y lo agarra y lo levanta y dice, tú no puedes hacer eso, yo soy tan humano como tú. El único que es digno de adoración es ese Dios todopoderoso y supremo. Y yo te invito a que invoques ese, a que no te rindas. No pierdas tu tiempo en invocaciones y rituales y cosas que son callejones sin salida. La Biblia los revela, como dijeron los ángeles, les doy nuevas del gran gozo. Ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador que es Cristo el Señor. Todos esos nombres de Dios están ahí para que tú puedas manifestarlo en la oración. Y yo te invito a que tú no te rindas. Y te doy un pequeño repaso para que lo tengas bien claro. El Dios Padre, que es Abba Padre, que tenemos esa relación con Él como Padre y nosotros como hijos. Tenemos el Dios que es nuestra justicia. Tenemos el Dios que santifica. Es el mismo Dios. Tenemos el Dios que es nuestra paz. El Dios que está presente. El Dios que es salud, que es sanador. Tenemos el Dios que provee, el Shaddai. Tenemos el Dios que es nuestro pastor, el que es Jehová Roí. Tenemos el Dios que es Adonai, que es Señor y se refiere a todo y está por encima de todo. Tenemos el Señor que es Elohim, que es el que se refiere al Dios creador que está en Génesis. Tenemos a Yahweh, que viene siendo yo soy el que soy, lo que es el tetragramatrón, porque el judío no se atreve a mencionar el nombre de Dios. Y cuando miro lo que me dice aquí, el Dios de Shabaoth, que es el Dios de la batalla, y el Elión, que es el Altísimo. Todos esos nombres están ahí y yo te invito a que le creas a Él y te acerques a Él. 787-6870 es el número del Centro Cristiano Vida Abundante, que está en Riverview, Bayamón. Estamos en la avenida Cementerio Nacional, esquina calle 1 en la urbanización Riverview, que nosotros estamos aquí a tu orden teniendo una programación extensa muy buena. Los domingos tenemos una reunión de 9 a 10:30 de la mañana y de 11:20 a 1 de la tarde, 2 reuniones. Que en la reunión de las 11:20 a 1 de la tarde tenemos aquí los niños que se llaman Caselim, la iglesia del niño, y que puedes traer a tus hijos y van a ser atendidos, tienen su propia música, su propia enseñanza, maestros que están dedicados ahí, están cubiertos y cuidados. Los martes tenemos estudio de la palabra y el último martes de mes tenemos oración. Miércoles en la mañana de 9 a 10:30 hay oración. De 10:30 a 11:30 aproximadamente, estudio de la palabra. Viernes tenemos varias actividades aquí de diversos grupos de la iglesia y estamos a tu orden. De lunes a viernes abren las oficinas de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Hay un centro de consejería que hay que llamar al teléfono de la iglesia para hacer cita y que te evalúen. Y estamos aquí a la orden. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y será hasta el próximo domingo en Por la Palabra. Gracias por acompañarnos a Por la Palabra. Si el tema de hoy ha tocado tu corazón, escríbenos al correo porlapalabraccva@gmail.com. Y recuerda que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y breva a nuestro camino.